grabar. Perfecto. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el imaginario social. ¿Alguien de ustedes me podría compartir qué se les ocurre o de qué creen que trate esta onda del imaginario social? Creo que por el video Ajá. puede ir un poco sobre lo que la sociedad impone o cree que está correcto bajo ciertos estándares, pero pues a fin de cuentas, pues nada está como catalogado para un sexo, sino que pues o sea, quien se quiera vestir como quiera o quien quiera portar lo que quiera, pues no dependerá de su sexo, género. Ok, sí, bueno, elegí el video precisamente porque habla sobre un contexto en cuanto a vestimenta y en cuanto a roles, pero bueno, también quiero explicarles qué es el imaginario. Y precisamente te diste una idea, Melissa, de que efectivamente sobre lo que nosotros planteamos sobre un constructo de la realidad. Hemos estado hablando mucho de esto, pero ahora lo vamos a analizar desde otra perspectiva. Primero, imaginario social. ¿Quién quiere leer lo de tensión entre sentimientos? Perdón. Sí, tensión entre sentimientos. ¿Quién dice yo? Yo, doctora, Adelante. dijo construcción, sí, esa, Sí. construcción de realidad, figura, instrucciones, leyes, símbolos, mitos, valores colectivos. Hasta ahí. Gracias. Ahorita, Gaby, me ayudas a leer el otro. Eh, ¿A qué nos referimos? Uno, nosotros construimos y hacemos esta imaginación de nuestra realidad. Por eso siempre les he dicho que es súper abstracta, porque o sea, yo puedo tener una percepción de mi realidad y lo habíamos visto en la clase de percepción, pero otras personas tienen otras percepciones y siempre nos va a dar una figura, ¿sí? Y de acuerdo a la figura que yo le dé a mi realidad, voy a construir mis leyes, mis símbolos y los mitos que rodeen a la misma, ¿sale? O igual los valores colectivos. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Sigmund Freud? ¿Sí? Sofía. Sofía, ¿nos puedes hablar brevemente cuál era la generalidad del tema en la serie? Pues era sobre esta persona o el doctor como tal, tratando de averiguar o como que de descifrar, pues cuestiones como que guiaban la conducta de las personas o que resultaban en ciertos problemas psicológicos, algo así, más o menos. Sí, gracias. Pero, ¿nos puedes describir cuál era la temática? ¿Te acuerdas cuáles eran los tótems y las ideologías que se generaban? ¿No? Ok, bueno, les platico brevemente y si pueden ver la serie, se las recomiendo. Cuando salió, muchas personas, pues como saben, soy psicóloga, entonces Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, que es una rama de la psicología. Entonces, muchas personas de mis conocidos e incluso alumnos me decían, Miss, no manche, no la vea, está súper fea, nada que ver, no la recomiendo. Y dije, bueno, ¿por qué? Y créanme que en un momento me dejé llevar por sus perspectivas, ¿sale? Pero un día dije, no, vamos a verlo, o sea, a mí sí me interesa, tengo ganas, y lo empiezo a evaluar y me doy cuenta que todas esas personas, obviamente se les hizo fea la serie porque ellos esperaban ver a un Freud en un constructo muy elevado, ya como lo que es ahora, ¿no? Todo un personaje. Y la serie habla desde las construcciones, simbolismos, leyes y mitos que habían en la época. Entonces nadie está valorando esos puntos. Nada más se van con es que Freud, pues, pues lo ponen ahí como pues en sus inicios. Pues claro, así inició Freud y de ahí surgen todas sus teorías. Es decir, dentro de la onda de la sociedad en la que Freud o surge esta serie, estamos hablando de los siglos XX, perdón, XIX, donde se hablaba de los tótems, es decir, los símbolos que se refieren a las creencias religiosas, espirituales que tenían en la época. Ah, hablan mucho de estas ideologías en cuanto a al oscurantismo, perdón, y esta onda de cómo había un personaje que se dedicaba a manipular a,
a la, digamos, a la novia de Freud, no es la novia, pero lo voy a poner así para describirlo. Entonces, todo se va basando en que están analizando un caso policíaco, pero lo van asimilando o lo van enlazando, perdón, con todas estas ondas de los símbolos, con el análisis de la conducta humana y los mitos que hay alrededor, ¿sí? Por ejemplo, hay un capítulo donde se retan a duelo de muerte y que en su época era lo normal, era pues algo, ni siquiera había una sanción legal ante eso, ¿no? Al día de hoy alguien que se hace estos retos a muerte, pues está ya obviamente sancionado legalmente. En su época, ¿no? Era algo muy viable, muy válido. Entonces, ahí se construía otra ideología de realidad, ¿sí? Otra perspectiva de la realidad y por ende teníamos una imaginación diferente a la que tenemos al día de hoy, ¿sale? A eso me refiero con los símbolos, leyes y mitos y que ahí vamos construyendo nuestra realidad. Me podría ir también a otro ejemplo, que es, no sé si a ustedes les ha interesado en algún momento, la onda de la criminología. Lo poco mucho que les puedo compartir del tema es que parte del análisis de la conducta de un criminal es precisamente evaluar su construcción de la realidad. ¿Qué es lo que lo llevó a tener ciertos perfiles? ¿Por qué simboliza esos perfiles como negativos? ¿Qué le generan dentro de sus mitos mentales estas creencias de que si lo mata es algo mucho mejor para el mundo? Y que obviamente va construyendo sus valores y esto genera que entre o no dentro de una colectividad, ¿vale? Entonces, ¿comentarios, chicos? Ahora sí, Gaby, ¿nos ayudas con el segundo por la representación? Por la representación de significados. Forma, capital, simbólico, emocional, valores, honor, capacidades y habilidades, cultura y solvencia económica. Sí, gracias, solvencia económica, ¿sale? Es decir, mi imaginario social se va también a definir por la representación que hago, y hablábamos las clases pasadas, ¿no? Desde la ropa, pero también eso va a demostrar mi valor económico, mi norma de valores, el honor. Al día de hoy, pese a que hay movimientos que están trabajando en esta parte de modificar esta concepción del honor, al día de hoy, pues se sigue moviendo, se sigue marcando mucho, ¿no? En culturas, por ejemplo, japonesas, chinas, etc., bueno, de ese rumbo, siempre en todos sus, y si ustedes tienden o tienen esta cultura de ver sus cómics, no me golpeen, yo sé que no se llaman cómics, pero los mangas, perdón, los mangas o las series que ellos hacen hablan mucho del valor. Por mi valor voy a luchar y voy a hacer esta pelea, ¿sí? Por mi valor voy a matar a fulanito porque pues mató a mi mamá y por mi honor, perdón, por mi honor y mis valores voy a moverme. Es decir, el honor es un motivante potencial en nuestro alrededor, que incluso puede detonar hasta guerras, ¿no? Hoy estamos viviendo una, no puedo decir que es por el honor, pero puede estar también influyendo, ¿no? Por mi honor, por mi palabra, eso nos motiva a construir una ideología y a modificarnos en cuanto a cómo vamos a actuar, ¿sí? Que obviamente se modifique en mi cultura y mi solvencia económica, es decir, siempre nos vamos a dar ideaciones, nos vamos a generar, perdón, ideaciones de quién es o cómo es la persona en función de lo que vemos, ¿sí? Que era lo que, insisto, va anclado con la clase pasada. En función de mi forma de vestir, de mi forma de actuar, va a hablar o vamos a imaginarnos su solvencia económica de otra persona, ¿vale? Y Daphne Rodríguez, ¿nos ayudas a leer el siguiente punto que le da estructura al comportamiento social? Sí, ¿qué estructura el comportamiento social? La imagen, el constructo histórico, la realidad construida por la interacción. 1, el económico. 2, cultural. Y 3, institucional, la utopía. Gracias. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por eso les decía, y voy a seguir marcándoles todo el tiempo, la construcción de la realidad es muy abstracta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de nuestro momento histórico. Hace unos años
Los hombres usaban tacones, maquillaje y faldas y era algo normalizado. Incluso quienes lo usaban hablaban de un estatus económico alto, porque todo se construía para los reyes varones, ¿sí? Las mejores prendas, las mejores faldones eran para el rey o para el príncipe o el señorito. El zapato de tacón para darle mejor figura, para que cuando esté en el caballo su montura sea como, con más presencia. El maquillaje, el ponerlos con ciertos colores, porque eso lo hace más impactante a la vista de los demás, porque así vamos a dar a entender que somos el rey, ¿no? O qué es el rey. Entonces, al día de hoy, ver a un líder político de algún país vestido así, es rechazado, ¿no? Porque de inmediato, ¿qué críticas hacemos cuando vemos a un personaje que se supone que es nuestro líder y vestido de mujer? ¿Ustedes qué críticas harían? Nadie haría ninguna crítica. Creo que con una perspectiva de una cultura diferente. Que a lo mejor es una cultura diferente, pero a ver si ponemos a nuestro señor presidente. Híjole, es que la cultura mexicana es bien, lo tacharían bien feo. Exactamente, sí. Lo tacharían y voy a citar algunas palabras como, pues es que, y que ni siquiera son ofensivas, ¿no? Pero que como tenemos esta mala cultura de pues minimizarnos y de hacer menos a otras personas, repetitivo de lo que estoy diciendo, pero por ejemplo el hecho de, es gay o es mariquita, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué momento? No tiene ética, no tiene valores, ¿cómo se le ocurre venir a presentarse así? Y que no tiene nada que ver, ¿no? Su porte o su imagen en cuanto a su intelecto, pero que va siempre relacionado porque, como les decía, nuestra imagen habla de lo que somos. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, aunque antes en la antigüedad era algo muy normal y cotidiano, al día de hoy es ya tachado, ¿sí? Y vamos a esta parte económica, eso nos va a dar una perspectiva. No es lo mismo, les voy a platicar esta anécdota en cuanto a lo económico y cómo nuestro imaginario social influye en el comportamiento. Hace algunos años yo tuve un compañerito cuando hacía el servicio social. Entonces, este compañerito le gustaba una de nuestras compañeras que también estábamos ahí, voy a citar que éramos 3 personas haciendo el servicio social. Pero la chica que le gustaba al compañerito, pues venía de un sector socioeconómico alto, es decir, nosotros que veníamos así de bueno, yo también estudié en privado, ¿no? Pero no era tan rimbombante la escuela en la que yo estudié en ese momento. Y el otro chico, pues, venía de una escuela pública. Y, bueno, por ejemplo, él y yo, nuestra normalidad social era viajar en el Super Mercedes colectivo, ¿no? Y la normalidad de la chava era siempre traer su carro, salir de viaje fuera del país, comer en restaurantes, que no es ni bueno ni malo, simplemente era su normalidad, ¿sí? Era su imaginario social. Y entonces él me dice un día, ¿sabes qué? Es que yo tengo ganas de invitarla. Y me dijo, porque lo que le dije puede sonar como un tanto clasista o mal plan, pero le dije, no creo que sea viable que tú tengas oportunidades de andar con ella. Y me dice, ¿por qué no? Digo, porque vamos a ser realistas, o sea, ella está acostumbrada a otro mundo de opciones, de salidas, de perspectivas por su cuestión económica y nosotros no. O sea, ¿dónde la vas a invitar a comer? No, pues aquí a una cafetería del centro. Bueno, y si ella te está hablando que se va a restaurantes, que la llevan al DF, que la llevan a comer a cosas muy exclusivas, ¿crees que va a acceder a ir contigo a un restaurante? Y no es porque sea mala onda, simplemente es que ella creció con otro imaginario social y nosotros con otro. Nuestras perspectivas de realidad son diferentes. Y me decía mucho él, no, pero es que el amor todo lo puede. Sí, o sea, tu concepción de amor Walt Disney todo lo puede, pero la concepción del amor real es complejo porque no tienes cosas en común. Y punto más importante, ¿ella realmente te ha dado entrada? No, no me ha dado entrada. Entonces, nos estamos sobreexponiendo por esta cuestión, ¿sale? Entonces, a eso me refiero con la economía también influye. Influye por las personas con las que nos juntamos, las personas con las que nos relacionamos, los lugares a los que vamos, que eso también modifica nuestras culturas.
¿vale? Y bueno, también va a plantear las instituciones que nos administran. Yo les pongo aquí la palabra utópico porque todas las instituciones se construyen bajo esta normativa de vamos a generar todos estos cambios para que todos tengamos un bienestar social, para que todos tengamos calidad de vida. Sí, eso es muy bonito, suena bien padre, por eso se le llama utópico, porque, bueno, esto surge de un libro que se llama Utopía, donde el autor narra una sociedad donde no hay delito, no hay nada de malo en ella, todos son amigos, todos tienen un constructo económico igual, etc. Y bueno, pues es complejo que en nuestra realidad se llegue a eso le pongo utópico. Nos pueden plantear que van a ser grandes maravillas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Y es que las instituciones tienen que abordar desde la realidad de la sociedad en la que están. Otro ejemplo que les puedo poner aquí. En algún momento estábamos haciendo proyectos para alguna institución y una compañera nos planteó un super mega proyectazo, ¿no? Ay, hay que llevarles este tipo a zonas como rurales, ¿no? Hay que llevarles un comedor y hay que llevarles flores y muchas cosas. Y entonces el maestro nos enseñó algo muy, muy importante dentro de estas construcciones, perdóname, dentro de estas construcciones de proyectos que van a ser institucionales, ¿no? Uno, tienes que evaluar cuánto presupuesto te da la institución. Dos, tienes que evaluar realmente cuáles son las necesidades de la población a la que pretendes brindarles el proyecto. Tres, tienes que evaluar cuál es la cultura y la ideología y la religión y los constructos de realidad de esas personas, porque tú que vienes de una realidad, llamemos la ciudad de Querétaro, tienes otra concepción de la vida que la persona que vive en, no sé, en Cadereyta. Entonces, no puedes llevar con tus ideologías allá y creer que lo que tú les vas a aportar es wow, lo maravilloso, cuando ni siquiera has investigado cuál es la necesidad de ese otro grupo social, ¿sale? A esto me refiero con que las instituciones a veces tratan de darnos apoyos o programas muy utópicos, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sale? Y bueno, el imaginario social, Iride, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Creo que no está con nosotros. Jasmine, En donde dice el imaginario social. sí, por favor. El imaginario social, tensión entre sentimientos, emociones y razón. Conflictos entre lo real y lo imaginario de deseo. Simbolismo. Gracias. Es decir, psíquicamente, chicos, nosotros vamos a construir nuestro concepto de realidad o nuestro imaginario social de acuerdo o en función a nuestras emociones y a la razón, es decir, a lo que estoy aprendiendo de mi entorno, ¿vale? Yo puedo llamar amor, vamos a ponerlo así, al hecho de ir todos los días a las 3 de la mañana a ver a mi pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor en donde yo crecí, eso era lo que se le nombraba amor, a ese aprendizaje, ¿sí? Yo puedo llamar amor al hecho de que mi pareja me deje 20,000 veces en visto, me dé 3 moquetazos todos los días y no me dé dinero, porque dentro de mi entorno es lo que me enseñaron a definir como amor, ¿sí? Y entonces eso me lo enseñaron, yo lo relaciono con mis emociones y de ahí voy construyendo mi realidad, ¿sí? Y entonces puedo toparme con otra mujer que me dice, oye, pero pues es que no te tienen que dar como que tazos, ni te tienen que pegar, ni tienes que estar sufriendo tanto, o sea, hay otras realidades. ¿Cómo? ¿Cómo que hay otras realidades, no? O no sé si a ustedes les ha pasado que de repente se sienten así como, oh, no manches, todo esto se puede hacer con esta tecnología, wow, me abriste el mundo, ¿sí? Porque vamos relacionando todo de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Y esto se va definiendo también con mi contacto con la realidad genérica. Y llamo realidad genérica es todo lo que todos compartimos, como todos estamos hoy en Zoom, entonces estamos en una realidad compartida, ¿sí? A eso me refiero con una realidad genérica y
pues que también se va a definir con mis deseos. ¿Qué son mis deseos, chicos? Pues como meramente la palabra lo dice, todo eso que anhelo, que quiero tener, pero que posiblemente ni siquiera he evaluado si está a mi alcance, ¿sí? Es decir, yo anhelo tener una pareja y ya le pongo un montón de moños y luego vienen así a terapia o vienen con algún coach y les dice, oye, pero es que ese onda, ese personaje que tú creaste, pues no existe en la vida real. ¿Cómo? No puede ser. Pues no. O sea, la realidad es que, por ejemplo, a muchas mujeres, ¿no? Quieren, ay, es que quiero un súper güero, alto, ojo verde, súper fornido, así. O sea, sí está padre que lo quieras, pero el 90% de los mexicanos somos variados y los hombres son variados, no todos son altos, hay chaparritos, a lo mejor el estándar está dentro del 1,50, 1,70. Está complicado que encuentres un personaje de 2 metros. O la mayoría de aquí no son tan deportivos, aquí dentro del concepto de realidad de hombre alfa, y que ahorita van a también, en el video van a comprender de dónde sale la onda del hombre alfa. Es como este hombre que toma un montón de cervezas, se junta los sábados a ver el fútbol y punto, que nadie lo moleste. ¿Me explico? Entonces, tenemos que trabajar de nuestros deseos, llevarlos a nuestra realidad. Sí, yo deseo dar clases, pero ¿cuál es mi realidad? Pues a lo mejor en aquella época mi realidad es que ni siquiera tenía nada de idea de cómo generar clases. Bueno, y en función de, si quiero llevar a cabo mi deseo, bueno, pero tengo que trabajarle para que este se cumpla, ¿sale? De acuerdo a mi realidad. Y bueno, dependiendo de esto, voy a darle símbolos y significados a mi contexto. No es lo mismo que yo porte, por ejemplo, una serpiente, a lo mejor en un tatuaje o en una imagen, que lo porte otra persona. Posiblemente para mí simboliza vida porque a mí me gusta la ideología simbólica de los aztecas, que la serpiente es la diosa de la tierra, y por eso a mí me encanta esa imagen, que a otra, no sé, a un chamán, que me puede decir, no, pues es que la víbora es la que te da ciertos poderes. O si nos vamos con la construcción de la realidad de los católicos, no, la víbora es la imagen de Satán. ¿Me explico? Entonces, todos vamos a darle un simbolismo de acuerdo a nuestras emociones, nuestros sentimientos y las construcciones que estemos haciendo de nuestra realidad. ¿Comentarios, chicos? ¿Ya? Bueno, yo les pongo aquí un análisis que cómo este imaginario social se va modificando de acuerdo también al crecimiento de la tecnología, la ciencia y, bueno, por ende, de nuestra sociedad. Majo, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Sí. La ciencia, necesidad de saber crear una verdad absoluta. Tecnología, instrumentos diseñados para facilitarnos la vida, deseos. Sociedad, modifica su deber de ser de acuerdo al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Muchas gracias, Majo. Es decir, todos por naturaleza, desde que nos hicimos un entorno social, queríamos saber por qué tiembla, por qué llueve, por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Generamos esta ideología de los astros, de los horóscopos, y entonces de ahí nos fuimos haciendo una construcción de la realidad. Pero pues ya cuando generamos una metodología científica, decimos no, o sea, todo lo que va a ser verdad es lo que tenga estos rubros, que tenga una pregunta de investigación, hipótesis, marco teórico, que tenga un experimento o que tenga un análisis estadístico y de ahí analizamos los resultados y de acuerdo a esos resultados que sean medibles, cuantificables, observables, vamos a llamarlo verdad, ¿sí? Tecnología, esa siempre nos va a acompañar. Toda la vida hemos tenido tecnología y no me refiero a aparatos electrónicos como el día de hoy utilizamos. Tecnología va desde la primera rueda que se inventó y desde el fuego. ¿Por qué? Porque son objetos que utilizamos para modificar nuestra calidad de vida, ¿sí? Se creó el fuego pues para darnos alimentos calientes y de eso se modificó también la forma de vivir. Hoy por hoy tenemos aparatos como la computadora, la tablet, el celular, donde podemos hacer casi lo mismo, que no es la misma tecnología que se ocupaban en el pasado, ¿sale? Entonces, y al día de hoy podemos augurar que puede haber más tecnología, es decir, más instrumentos que nos van a ayudar a facilitarnos la vida.
A eso le llamamos deseo, ¿sí? Es decir, todo lo que yo busco genera para facilitar mi existencia. Y toda la sociedad nos vamos a modificar en función de estas dos áreas, de la ciencia y de la tecnología. Obviamente también aquí, entre líneas, podemos ir hablando también de nuestras ideologías religiosas, que se van modificando en función del crecimiento de esto. Al día de hoy, pues, se podría decir que la Iglesia Católica está perdiendo muchos fieles porque hay más apertura al conocimiento, habemos más personas que cuestionamos, que generamos nuevos pensamientos y que entonces generamos mayor libertad con responsabilidad. Es decir, me hago responsable de las decisiones que tomo en función de lo que aprendo a través de la ciencia y de la tecnología, lo que me ayuda a modificar mi estatus social. Es decir, las reglas que vamos marcando las cuestionamos, ¿no? Antes era dentro de la sociedad el que tenía un carro, pues era wow, ¿no? Al día de hoy, la mayoría podemos adquirir un carro. Ahora lo que se modifica es la tecnología que utilice ese carro y entonces dependiendo de la tecnología que utilice el carro, vas a definir el estatus social o socioeconómico al que perteneces, ¿vale? Y bueno, yo les pongo aquí un ejemplo de cómo una palabra se va construyendo, destruyendo y reconstruyendo en función de los cambios sociales a los que nos estamos enfrentando. Yo les pongo simplemente la palabra locura, ¿sí? Como tal, se ha modificado en todos lados. Y en la Edad Media se definía que la locura era porque estabas poseído, que había un ente ahí llamado Diablo y entonces él vino y se apoderó de ese ser humano, quién sabe qué beneficios tenía ese ser humano para ser poseído, pero él fue poseído. Y entonces, pues, entraban toda esta parte de ir a hacer las limpiezas y las oraciones, etc., para curar, ¿sí? Ya posterior, en el siglo XVIII, empieza el concepto de cárcel. Ya hay avances en la ciencia en cuanto a la medicina, a la psicología, a la psiquiatría y todas las demás, igual ustedes ya me estarán comentando también qué avances hubo en su área como dentistas. Y bueno, que en el concepto del siglo XVIII, pues ya no era que estaban endemoniados, sino que tenían una parte de su cerebro mal. Va surgiendo posterior que les digo aquí en el siglo XIX, César Lombroso, ya hay las cárceles y entonces ya hay un objetivo de estudio. Ya tenemos una persona o muchas personas a las que podemos estudiar y podemos definir por qué se comportan como se comportan. Pero al final les seguimos diciendo locos, ¿sí? Porque en las cárceles se llenaban de esas personas que no estaban acordes a las reglas sociales impuestas. Y entonces César Lombroso, que es un psiquiatra, les dice ahí a los carceleros, me dan chance de llevarme unos cuantos cerebritos, y él le dice, va, yo te doy estos cerebritos, y él define que ciertas personalidades antisociales, o no, perdón, nada más antisociales, tienen como diferentes fallas en su a nivel neuronal y en el cerebro, y eso define pues, por qué se comportan como se comportan. Y de ahí también empieza la psiquiatría. Pues vamos a definir qué más hay dentro de esta palabra locura, ¿sale? Y entonces ya empezamos a hacer clasificaciones. Clasificamos que hay trastornos de A, B, C, D, F, G dentro de los rubros de psicología. Y luego viene ya el siglo XIX-XX, dentro de este crecimiento del saber, de generar ciencia, de generar tecnología y de modificar nuestra realidad, viene Wundt generando el primer laboratorio científico. Y bueno, pues también redefine cómo es que nos comportamos, ¿no? Pues es que fíjense que hay una teoría que se llama conductismo, y si yo le digo al ser humano, y ahorita lo van a escuchar también, ¿no? Cómo el conductismo nos va influyendo al día de hoy en todo, incluso en las compras que hacemos, ¿sale? Entonces él dice, pues si yo le digo a la persona que haga eso y si hace eso yo le doy un premio, esa persona va a seguir teniendo ciertas conductas, ¿sale? Y de ahí, insisto, se van modificando nuestras formas de convivir. Y luego viene Freud con su teoría del psicoanálisis y hace otra remodificación de nuestras concepciones en cuanto a la ciencia y la tecnología. Yo solo les estoy poniendo el ejemplo en mi rubro porque pues, soy de donde les puedo hablar, ¿verdad? Pero no quiere decir que en su rubro, tanto en física, en química, los odontólogos, los médicos, todos
construimos nuestro constructo de realidad y por eso le llamamos imaginario, porque todos aportamos, todos damos nuestro granito de arena y si nos ponemos, o a lo mejor un día nos dedicamos a ver cómo el odontólogo desde su historia aporta a la sociedad, cómo los médicos aportan a la sociedad, cómo los psicólogos aportamos, nos vamos a dar cuenta que todos vamos enlazados unos con otros, ¿sale? Y que de ahí va a variar nuestras reglas sociales, va a variar nuestros deseos y van a variar las construcciones en cuanto a nuestra imagen, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, chicos? Samantha, ¿nos ayudas a leer esta última diapositiva, por favor? La ciencia es la justificación y el sentido lógico palpable, medible y observable de la locura misma. Es la metodología lo que nos hace comprender lo que creemos, sentimos y pensamos es real, que en este mundo somos entes, moléculas y células existentes. Gracias. Esta frase, bueno, o este pequeño pensamiento se los comparto porque para mí es importante que tengamos esta parte clara, ¿no? Podemos elegir cómo vestirnos, cómo ser, cómo andar y generar nuestro propio imaginario social, pero vamos a ser siempre llamados locos cuando no esté encajado con la sociedad que nos rodea, ¿sí? O con las percepciones de realidad que otras personas tienen sobre nosotros, ¿vale? Por eso es importante que si tú quieres ser nombrado como, o bueno, dentro de este juego o jungla social, si quieres ser visto, nombrado o llamado y que tu verdad tenga cierto sentido, pues tenemos que usar la metodología, ¿sale? Si se dan cuenta, todo el mundo, o todos en general los científicos, estuvieron construyendo el imaginario social mediante una metodología y todos en algún momento fueron nombrados locos, ¿sí? Por su forma de ver el mundo. Y después, o al día de hoy, seguimos hablando de Newton, de Da Vinci, porque sus ideas fueron realmente muy renovadoras y que pese a la época en la que se generaron, al día de hoy nos siguen dando muchas ideas o mucha herramienta para formar nuevas teorías, nuevas tecnologías, nuevas formas de mejorar nuestra calidad de vida, ¿vale? ¿Comentarios, chicos, en estos últimos 3 minutitos que nos quedan? Sáquenle capturita a esta diapositiva. Y entonces, explico, vamos a estar viendo el video que les puse. Como les agregué en la nota, no les digo que ella tiene la verdad absoluta. La elegí porque es un personaje que no solo está haciendo movimientos activistas en cuanto a cierto grupo social, sino porque la verdad es que le pone lógica, le pone ciencia a sus comentarios. Por eso les pido que lo analicemos, ¿vale? Y terminando, por favor, hacen su ensayo de su aprendizaje personal sobre lo que les explico yo en la clase y lo que vemos en el video. Cualquier cosa, chicos, estoy con ustedes por WhatsApp, por Classroom o por correo. ¿Sale? Doctora, Sí. pues esto como no se hace en el formato de trabajo, la captura final solo la agregamos a la captura del video y ya. Sí, por favor. Sí, puedes hacer en un Word, pones las dos capturas y ya. ¿No? Ok. Si lo puedes hacer en algún archivo PDF o algo así, pones las dos capturitas y listo. Gaby. Doctora, puso que lo vamos a ver a partir del minuto 8 hasta el minuto y ya no puso hasta Ya qué no minuto. puse, sí, perdón, lo mandé y ya no les puse. Van a verlo todo completo. Ah, ok, perfecto. Y nada más a partir del minuto 8 que hace su montón de comerciales, ya en ese minuto ya empieza a hablar del tema y ya después lo terminan, por favor. Melissa. Doctora, pero no entendí bien, entonces no se hace con el formato. No, hoy no vas a usar el formato. Nada más subes tus dos capturas, ya sea por foto o si haces un Excel o un Word, subes tus dos imágenes y en comentario pones tu aprendizaje, por favor. Ah, ok, gracias, doctor. De nada. Chicos, se nos acaba el tiempo, se va a cortar la llamada. Cualquier cosa estoy por los medios que les comenté, ¿sale? Muchas gracias por su atención. En un momento les subo el video.